Pues ya nos contaba el maestro Silas Casillas, que también, retomando a otro gran personaje, casi siempre si se nace pobre, se muere pobre, desgraciadamente en este país. Y se habló de la posibilidad de dar alimentos en los planteles educativos. Algunos ya otorgan desayunos escolares y la diputada Mara Robles dice, yo apoyo esa propuesta, esa iniciativa. Mara, adelante. Yo soy militante de ese tema, casi intransigente. Fíjense que cuando tuve la oportunidad de ser secretaria de Educación en la Ciudad de México, fue cuando era el clímax del descubrimiento de que México ocupaba este nada honroso primer lugar mundial de obesidad y sobrepeso infantil. Y alguien puede creer que eso no tiene nada que ver con la educación. Tiene todo que ver, porque un niño que tiene obesidad y sobrepeso no solamente tiene problemas físicos, es decir, no puede correr igual que los demás niños, le duelen las rodillas, sino que puede empezar a desarrollar enfermedades inimaginables a su edad, como la hipertensión y como la diabetes e incluso el daño metabólico, sino que además es más posible que sea víctima de bullying y también es un dardo al corazón de su cerebro, porque ya también está demostrado que los centímetros de circunferencia en la barriga generan, por la cantidad de grasa que se acumula, una especie de ralentización del cerebro. Es decir, un niño con obesidad y sobrepeso tiene menos posibilidades de aprender que un niño sano, o sea, es un niño enfermo. Entonces, yo dije, hay que llevar la comida a la escuela. Y entonces, recuerdo muy bien que en aquel entonces, jefe de gobierno me dijo, Mara, no hay dinero que alcance y además no es una obligación propiamente educativa la comida. Yo le dije, momento, no se me ocurre nada más importante que gastar el dinero de la gente que en la alimentación de sus hijos. Pero no solamente como comida, sino como un término, se oye medio raro, que es el de la comensalidad. O sea, lo que generó la comida rápida o la fast food es que las tortas ahogadas se comieran en bolsita. Cuando, pongo el ejemplo ese tan tapatío, cuando comerse una torta ahogada en un plato implicaba poderte reír con tus amigos y no comértela caminando. Entonces, nosotros hicimos un proyecto que demostró que era viable económicamente, y no solamente económicamente, sino educativamente, llevar la comida a las escuelas para que los niños aprendieran a comer frutas, verduras y carne con alegría. En fin, entonces yo creo que lo socioeconómico sí se tiene que atender como una responsabilidad del Estado, y ahora mismo en Jalisco destinamos 200 millones de pesos para un piloto, luego les cuento bien. Pero la segunda cosa, ¿qué tanta responsabilidad tenemos, porque los tres somos maestros? Sí. En el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los estudios internacionales también demuestran que las horas en las que tú hablas y los alumnos escuchan son las que menos aprendizaje generan, porque se convierte en una situación perversa en donde el alumno cree que lo que tú estás diciendo es lo que tiene que anotar porque es lo que se va a examinar. En cambio, cuando tú reflexionas con el alumno, se vuelve mucho más complicado, porque hay de todo en el salón. Los que la agarran a la primera y entonces se empiezan a aburrir porque ya lo que dijiste lo entendió muy rápido, y los que no entendieron nada. Y nunca ocurre en los mismos temas. Algunos la agarran a la primera, en otro. Equidad de la educación, según nuestra queridísima amiga Silvia Schmelkes, quiere decir que todos los niños, los jóvenes o los adultos lleguen a la edad en la que corresponde a esos conocimientos y además en las mismas circunstancias. Por eso, digo, perdón por el ejemplo sobado de Finlandia, pero por eso allá hay 2 maestros por salón, porque uno le va echando la mano al otro. Entonces, yo creo que es fundamental que los maestros, además de tener los conocimientos científicos, que debemos tenerlos, tenemos que tener conocimiento pedagógico, es decir, cómo enseñar. Y finalmente, yo diría que efectivamente el contexto es fundamental. Yo siempre pregunto si los papás leen y si hay biblioteca en casa. Y si eso no ocurre, evidentemente es un problema que debe el Estado ayudar a solucionar y no echarle la bolita a la familia. Lo de Finlandia a mí me parece también un ejemplo hermoso, pero también he dicho, las circunstancias son distintas. México tiene 100 y tantos millones de habitantes y en Finlandia 8. No, pero yo tampoco creo que sea un problema de tamaño. Otro gran amigo nuestro que se llama Eduardo Andere y que ha estudiado las reformas educativas a nivel internacional dice, bueno, empiecen por lo local. Y sí, sí es posible hacer comunidades de aprendizaje donde los niños mejoren. Y quizá lo que nos tenemos que plantear es menos contenido acumulativo y más calidad y conocimientos significativos. Miren, ahorita en el Congreso hay una iniciativa
para prohibir el uso de los celulares en el salón. Estoy radicalmente en contra. En el salón tú puedes usar los celulares de manera pedagógica y los chicos te dejan de fonear y además aprenden de los riesgos de la pornografía, de la trata infantil y aprenden que su celular, al contrario, es un instrumento de aprendizaje. Entonces, la clave, la verdad, es que sí es tener mayor capacidad para enseñar y eso se construye. Eso es algo que las normales pueden hacer y que ahora en la reforma al tercero se rescató. Que las normales no sean vistas como escuelas de segunda, sino que estén exactamente a la altura de las instituciones de educación superior. Maestro Costa, cuando hablaba de qué es lo que causaba lo que estamos viviendo en estos momentos, o cuáles son las causales, el reflejo es únicamente Jalisco, y si lo podemos comparar con el resto del país, ¿hay similitud? Claro, hay bastantes similitudes. Jalisco no es una isla, está inserta en un pacto federal, pero los comportamientos con otras entidades, con otros sistemas educativos son válidos. Jalisco es uno de los 3 grandes sistemas educativos estatales del país. Estamos hablando de una población muy grande de todos los niveles. Tenemos niveles de cobertura bastante aceptables, como ya fue dicho, niveles básicos, ¿no? Primaria, secundaria. Más bien tenemos problemas de carácter cualitativo, ¿no? Sobre todo yo me refería ahora en el nivel medio superior y superior. En el nivel medio superior hemos avanzado en cobertura en los últimos 8 años aproximadamente, pero ahí, como Juan Carlos ya también lo ha señalado, ahí se concentran problemas graves de abandono y de aprendizajes en la educación media superior, que es el nivel previo a la licenciatura. Y lo que tenemos con mucha claridad a nivel superior es un desplome de la cobertura. Estamos abajo de la media nacional, 34% tenemos de es decir, solo el 34% de los jóvenes entre 19 y 23 años están inscritos. Es decir, casi 7 de cada 10 no llegan a la universidad, a la educación superior, no solo a la universidad. Entonces, ese es un problema terrible, porque en realidad lo que hemos visto, el contexto contemporáneo exige procesos de formación y escolarización cada vez más largos, dada la complejidad del mundo que estamos enfrentando. Ya no basta, como antes, tener una carrera para toda la vida. En realidad lo que tenemos es un alargamiento de los procesos de aprendizaje a lo largo de la vida. Y entonces, con una masa crítica muy pequeña de inicio, lo que tenemos son enormes desafíos para ampliar la cobertura, la calidad y la consistencia de la educación superior. Esto tiene enormes complejidades en términos de la gestión del tiempo escolar, la gestión de la enseñanza y la investigación en el nivel superior, cómo le hacemos para incrementar el egreso del nivel medio superior para alimentar los flujos de ingreso a la educación superior y al posgrado, son parte de las causalidades que hemos visto. Pero hay una causalidad estructural que atraviesa todos los niveles y también creo que es bastante probado. La escolaridad de los padres es un predictor muy potente para ver el futuro de los hijos. Entre menos escolaridad tienen los padres, menos posibilidades tendrán los hijos. Si no atendemos a los niños y jóvenes de hoy, que serán los padres o madres del futuro, estamos condenando, perdón por la dramatización, estamos condenando a las siguientes generaciones a reproducir la baja escolarización que tenemos. Es un factor estructural, insisto. No podemos resolverlo solo con la escuela o solo con la educación. Tenemos que articular varios ejes, pero tenemos que actuar sobre ese tipo de causalidades para tener efectos en campos como el educativo. Maestra Silas Casillas, me gustaría regresar después de la pausa con usted, dando continuidad a esta causal que me parece fundamental, porque escogieron estas familias no estudiar o porque el sistema les negó estudiar. Con esto y más regresamos.